Capítulo 17. Factores que influyen en la estructura de las comunidades. Introducción. La comunidad es un grupo de especies de vegetales y animales, los cuales habitan en un área determinada. Por lo tanto, la estructura de esta comunidad depende de la abundancia y distribución de las especies, incluyendo la adaptación al ambiente, la evolución de sus características, su influencia demográfica y la interacción entre las diferentes especies. 17.1. El nicho fundamental restringe la estructura de las comunidades. Todos los organismos vivos tienen un rango de condiciones ambientales, bajo las cuales estos pueden sobrevivir, crecer y reproducirse. Sin embargo, este rango de condiciones ambientales no es el mismo para todos los organismos, y las condiciones bajo las cuales un organismo puede funcionar de manera favorable son consecuencia de una amplia variedad de adaptaciones, ya sea morfológica, fisiológica o de conducta. Pero esto tiene inconvenientes, y es que permitir que un organismo funcione bajo un rango específico de condiciones ambientales limitará su capacidad para funcionar igualmente bajo condiciones diversas. Tomemos por ejemplo a las plantas, los cuales se adaptan a mucha luz. Muestran una característica que les impide crecer con éxito bajo condiciones de poca luz. Otro ejemplo son los animales que regulan la temperatura corporal a través de la ectotermia, y son capaces de reducir sus requerimientos de energía durante los periodos de escasez. Sin embargo, la dependencia de fuentes externas de energía limita los periodos diurnos y estacionales de actividad, como también la distribución geográfica de los poiquilotermos. Tomemos como ejemplo esta figura, la cual representa a 7 especies, clasificados alfabéticamente de A a G. La respuesta de cada especie se define en términos de abundancia, y el cómo conviven con otras especies a lo largo de un gradiente ambiental, las cuales su nicho fundamental se puede representar en curvas en forma de campana. Aunque los nichos fundamentales se superponen, cada especie tiene límites más allá de los cuales no puede sobrevivir. En resumen, el conjunto de adaptaciones es lo que define el nicho fundamental de las especies. En el gradiente ambiental, las condiciones ambientales varían con el tiempo y con el espacio. Asimismo, la respuesta de cada especie a este gradiente ambiental se define en términos de abundancia. Para un determinado rango de condiciones ambientales, solo un subconjunto de especies puede sobrevivir, crecer y reproducirse, y que a medida las condiciones ambientales se modifican entre un lugar y otro, la posible distribución y abundancia de las especies cambiará, modificando la estructura de la comunidad. Tomemos, por ejemplo, la distribución geográfica de 3 especies de árboles, que, en la comunidad forestal en la región occidental de Virginia, estas distribuciones geográficas reflejan la incidencia de condiciones ambientales adecuadas, y a medida que nos trasladamos desde Virginia occidental hacia el este, el conjunto de árboles cuya distribución se superpone cambiará y por consecuencia también lo hará la estructura biológica de la comunidad forestal. Por ende, esta visión de la comunidad es lo que los ecólogos llaman modelo nulo, que es la presencia y abundancia de las especies individuales, los cuales se encuentran en una determinada comunidad y son el resultado de las respuestas independientes de las especies individuales al ambiente que prevalece. En ello, las interacciones entre las especies no tienen una influencia significativa en la estructura de la comunidad. Tomemos por ejemplo a las 3 especies de árboles antes mencionadas, donde si desapareciéramos físicamente una de ellas, esta desaparición no tendría consecuencias sobre las otras 2, y podremos suponer que la aparente interacción no tiene influencia en la abundancia de las otras especies que han permanecido dentro de la comunidad. Como hemos visto, la interacción entre las especies modifican el nicho fundamental de las especies involucradas, influyendo en su abundancia relativa y en algunos casos en su distribución. Por esto, el proceso de competencia intraespecífica puede reducir la abundancia e incluso excluir algunas especies de una comunidad, mientras que las interacciones positivas como la facilitación y el mutualismo pueden mejorar la presencia de las especies e inclusive extender su distribución más allá de la definición de su nicho fundamental. 17.1.1. Cuantificando la ecología. La cuantificación de la estructura de las redes tróficas. Conectancia. La utilización de redes tróficas para describir la estructura de una comunidad ha sacado a la luz varias cuestiones sobre las fuerzas que estructuran las comunidades ecológicas. Como vemos, la forma en que las especies están conectadas dentro de las redes tróficas tienen implicaciones para la estructura y dinámica de la comunidad, más allá de las interacciones directas entre el depredador y presa, como podemos ver en la imagen, la conectancia
Es una forma de describir cuántas uniones posibles se presentan en la red trófica. Estas conexiones son simplemente líneas que unen el consumidor y al que es consumido. Por esto, la fórmula de la competencia es la siguiente. Como vemos, la S representa el número de especies en la red trófica, donde el número de conexiones unidireccionales posibles se obtiene multiplicando S por S-1 sobre 2. Por ejemplo, si tenemos 4 especies, el número de conexiones posibles es 4 por 4 menos 1 sobre 2 iguales a 6 y 3 conexiones en la cadena trófica representados por L. Entonces la conectancia sería igual a 3 sobre 6 o 0.5. Entonces la densidad de conexión L sobre S se refiere al número promedio de conexiones de alimentación por especie. La densidad de interacciones sobre una red trófica proporciona una media de la complejidad de la comunidad. Esto significa que los sistemas muy conectados contienen muchas conexiones de un número dado de especies. Sin embargo, algunos estudios recientes sugieren que el número de conexiones de una red trófica se incrementa con la riqueza de las especies, pero la conectancia decrece. La razón para este patrón no se comprende completamente, pero la conectancia es una red trófica está influenciada por la abundancia de especies generalistas, que son los depredadores que se alimentan de varias presas, comparado con el número de especialistas, los cuales se alimentan de una o pocas presas. De la misma manera, la conectancia se incrementará con la presencia de omnívoros, si se compara con herbívoros o carnívoros estrictos. 17.2. Las interacciones entre las especies son difusas. Una de las razones por la cual los experimentos tienden a subestimar la importancia de la interacción entre especies es que las interacciones son a menudo difusas. Esto incluye un cierto número de especies. En el trabajo de Norma Fowler, en la Duke University, ella examinó interacciones competitivas dentro de una comunidad madura, donde retiró selectivamente especies vegetales, y en sus resultados se demostró que las interacciones competitivas dentro de esta comunidad eran débiles y difusas. Por lo tanto, la eliminación apenas tuvo algún efecto. Sin embargo, cuando eliminó grupos de especies, los resultados demostraron que las especies individuales competían junto con otras especies por los recursos esenciales de la comunidad. En resumen, una competencia difusa es la interacción directa entre dos especies, y esta interacción tiende a ser débil, lo que dificultaría determinar un efecto de cualquier especie sobre otra. Por otro lado, cuando es de manera colectiva, la competencia es un factor importante en la alimentación de abundancia de todas las especies involucradas. Para tener un concepto más claro, podemos recurrir al conjunto de especies de depredadores, donde se incluyen linces, coyotes y búhos cornudos, los cuales son responsables de los ciclos periódicos de la liebre americana. Otro ejemplo son el mutualismo difuso que se relaciona con la polinización y dispersión de semillas, donde una sola especie vegetal puede ser dependiente de varias especies de animales para su reproducción, y si alguna de ellas llegase a faltar, no tendría un efecto visible sobre la especie, pero si más de una especie animal llegase a faltar, tendría un severo efecto en la reproducción de la especie vegetal. En esta figura, como podemos observar, las flechas apuntan desde la presa hacia el depredador, y la flecha quien vuelve a la misma representa el canibalismo. Un ejemplo de esto es el búho cornudo americano y el lince. Aunque esta red trófica solo muestra las uniones entre el depredador y presa, también implica el potencial para la competencia entre depredadores por un recurso de presa compartido, ilustrando naturaleza difusa de la interacción de las especies dentro de esta comunidad. Por ejemplo, 10 de los 12 depredadores dentro de la comunidad cazan liebre americana, significando que cualquier especie única de depredador tiene un efecto limitado en la población, pero el impacto combinado de depredadores actúa regulando la población de la liebre americana. 17.3. Las redes tróficas ilustran las interacciones indirectas. Las interacciones indirectas suceden cuando una especie no interactúa con una segunda especie directamente, pero puede influir en una tercera especie que tiene una interacción directa con la segunda. Tenemos, por ejemplo, en la cadena trófica presentada en la figura de 17.3, el lince no posee una interacción directa con el abeto blanco. Sin embargo, al reducir las poblaciones de liebre americana y otros herbívoros que se alimentan del abeto blanco, el lince puede tener un efecto positivo en la población del abeto blanco. Las características claves de las interacciones indirectas es que pueden producirse en toda la comunidad, dando como resultado una interacción directa entre dos especies.
La zona intermareal a lo largo de las líneas de la costa rocosa del noroeste del Pacífico es el lugar de muchos mejillones, percebes, lapas y chitones. Todas estas especies son presa de la estrella de mar Disaster, como lo muestra la imagen de la figura 17.4, que al eliminar a las estrellas de mar, el número de especies presa en las parcelas experimentales descendió de 15 a 8, y que en ausencia de la depredación, varias de las especies de mejillones y percebes, que eran los principales competidores, excluyeron a otras especies y redujeron la diversidad general de la comunidad. Este tipo de interacción indirecta se denomina depredación clave, donde el depredador aumenta el número de uno o más competidores inferiores mediante la reducción de la abundancia del competidor superior. El ecólogo Robert Ford, de la Universidad de Florida, fue el primero en describir las condiciones que podrían promover cierto tipo de interacción indirecta a la que denominó competencia aparente. De una manera simple, la competencia aparente sucede cuando una sola especie de depredador se alimenta de dos especies presa, como se muestra en la figura 17.5, y que en ausencia de la especie depredadora, la población de cada especie presa se regula mediante mecanismos puramente intraespecíficos, dependientes de la densidad y que ni siquiera compiten entre ellos directa o indirectamente, y en resumen la abundancia de depredador depende de la abundancia total de la presa. Aunque la competencia aparente es un concepto interesante que puede surgir de la estructura de las redes tróficas, ¿sucede realmente en la naturaleza? Bueno, Muller y Gafra, del Imperial College en Berkshire, Inglaterra, examinaron el papel de la competencia aparente entre dos especies de pulgones que no interactúan directamente, pero que comparten un depredador común. El pulgón de las ortigas se alimenta únicamente de ortigas, mientras que el pulgón de la avena se alimenta de una gran variedad de hierbas, y estos comparten un depredador común, las mariquitas. En el experimento, los investigadores colocaron macetas con ortigas, los cuales contenían colonias de pulgones de las ortigas, dentro de parcelas de hierbas que tenían por naturaleza pulgones de la avena. A estas parcelas se les aplicó fertilizantes, lo que llevó a un rápido crecimiento de la hierba, y por consecuencia a un aumento en la población local de pulgones de la avena. Durante el experimento, los pulgones de las ortigas sufrieron una disminución en su población debido al incremento de la depredación por parte de las mariquitas, que fueron atraídas debido a las altas concentraciones de pulgones de la avena. Aunque algunas interacciones indirectas tienen consecuencias negativas en las especies afectadas en otros casos, la interacción indirecta entre las especies puede ser positiva. Un ejemplo de ello lo encontramos en un estudio de algunas alpinas en Colorado efectuado por Stanley Dodson, de la Universidad de Wisconsin, donde la interacción entre dos especies herbívora Daphne y sus depredadores, una larva de mosquito y una salamandra en estado larvario. En un estudio de 24 comunidades de laguna en las montañas de Colorado, Dodson descubrió que donde había salamandras en estado larvario, el número de daphnies grandes era bajo y el número de daphnies pequeñas era alto. Sin embargo, en las lagunas en las que la larva de salamandra estaba ausente, los individuos de daphnies pequeñas estaban ausentes y los mosquitos no sobrevivían debido a la ausencia de daphnies pequeñas. Las dos especies de daphnies aparentemente competían por los mismos recursos. Cuando la larva de salamandra no estaba presente, la más grande de las dos especies de daphnies sacaba de la competición a la más pequeña. Con la larva de salamandra presente, la depredación reduce el crecimiento de la población de daphnie más grande, lo que permite la coexistencia de las dos especies. Esta interacción indirecta entre el mosquito y la salamandra larvaria se conoce como comensalismo indirecto, porque la interacción es beneficiosa para el mosquito, pero neutral para la salamandra larvaria. Cuando la interacción indirecta beneficia a ambas especies depredadoras, la interacción indirecta se denomina mutualismo indirecto. Por ello, experimentos como los presentados anteriormente indican positivamente que las interacciones indirectas entre especies, tanto positivas como negativas, pueden ser una fuerza integradora en la estructuración de las comunidades naturales. 17.4. Las redes tróficas implican controles en la estructura de las comunidades. Las pruebas experimentales ilustran la importancia de las interacciones tanto directas como indirectas en la estructura de las comunidades, y sobre esa base quedaría justificado rechazar el modelo nulo presentado en el apartado 17.1. Sin embargo, dada la complejidad de las interacciones directas e indirectas sugeridas por las redes tróficas, ¿de qué manera podemos comenzar a comprender qué interacciones son importantes en el control de la estructura de la comunidad y cuáles no?
Bueno, la hipótesis de que todas las interacciones entre las especies son importantes en el mantenimiento de la estructura de la comunidad, que es como un castillo de naipes, y que, al eliminar cualquier especie, podría producir un efecto dominó sobre las demás. Ciertas especies dentro de la comunidad pueden ejercer una influencia dominante en el sector de la comunidad, tales como la estrella de mar depredadora, que habita en las comunidades intermareales rocosas. Al agrupar especies en un número menor de grupos funcionales, es posible explorar los procesos que controla la estructura de la comunidad en términos más generales. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de los mamíferos depredadores de las comunidades de bosque boreales? De hecho, esta agrupación funcional de especies puede ser vista en la red trófica en la figura 17.3, en la cual las categorías de plantas pequeñas, pastizales, roedores pequeños, insectos y aves paserinas representan grupos de especies similares. Una de las formas de simplificación de las redes tróficas se realiza mediante la agrupación de especies en niveles tróficos. La red trófica representada en la figura 17.3 ha sido agrupada en tres niveles tróficos: productores primarios, herbívoros y carnívoros, como en el figura 17.7. La utilización de este método permite que surjan cuestiones fundamentales relativas al proceso que controla la estructura de la comunidad. Las flechas en una simple cadena trófica basada en niveles tróficos apuntan en la dirección del flujo de energía, de los productores primarios a los herbívoros y de los herbívoros a los carnívoros. En la estructura de las cadenas tróficas, se sugiere que la población de cualquier nivel trófico se encuentra limitado por la población del nivel trófico inferior. Esto se denomina control de recursos, bottom-up. Sin embargo, como hemos visto de lo anterior, de depredación y redes tróficas, el control por los depredadores, top-down, puede también existir cuando la población de depredadores puede controlar la diversidad de las especies presa. El trabajo realizado por Mary Power y colaboradores en la Universidad de Oklahoma Biological Station sugiere que el rol de los depredadores superiores en la estructura de la comunidad puede extenderse a niveles tróficos inferiores, lo cual influye tanto a los productores primarios como a la población herbívora. Power y sus colegas demostraron que un depredador superior como la perca americana generaba fuertes efectos indirectos a lo largo de la red trófica e influenciada en la abundancia de algas bentónicas en las comunidades de arroyos en la región central de los Estados Unidos. En estas comunidades de arroyo, los peces pequeños herbáceos de agua dulce se alimentaban de algas, y que, a su vez, la perca americana se alimentaba de estos peces de agua dulce. Como parte del experimento, la perca americana fue eliminada de algunos pozos, y la población de algas y de peces pequeños fue controlada. Por otro lado, los pozos con percas poseían una baja población de peces y un crecimiento abundante de algas. Por el contrario, los pozos en los cuales se eliminaron las percas tuvieron una alta población de peces y baja población de algas, siendo este un ejemplo de que los depredadores superiores demostraron controlar la abundancia de la población vegetal indirectamente a través de su control directo sobre los herbívoros. 17.5. Las interacciones entre especies a lo largo de los gradientes ambientales son afectadas por la tolerancia al estrés y la competencia. Hemos visto que la estructura biológica de una comunidad, en primer lugar, está restringida por la tolerancia ambiental de las especies. Esto es el nicho fundamental, y que esa tolerancia es posteriormente modificada a través de las interacciones tanto directas como indirectas con las otras especies. Esto sería el nicho efectivo. Asimismo, a medida que nos movemos a lo largo del paisaje, las variaciones del ambiente físico alterarán la naturaleza de estas restricciones, tanto en la distribución como la abundancia de las especies. El éxito competitivo en plantas a menudo se relaciona con la tasa de crecimiento y adquisición de recursos. Las diferencias de adaptación a la disponibilidad de recursos entre las especies reflejadas en la figura 17.8a dan una ventaja competitiva para cada especie en un rango de condiciones de recursos. El resultado es un patrón de zonación a lo largo del gradiente, como se muestra en la figura 17.8b, el cual refleja sus habilidades competitivas relativas cambiantes. Esto está relacionado a la capacidad de cada especie para tolerar el estrés asociado con la limitación de recursos, lo que define su límite inferior de recursos, y la competencia definiría el límite superior.
El compromiso entre la tolerancia y la capacidad competitiva también se ve reflejado en los patrones de zonación a lo largo del gradiente de humedad del suelo, a través del informe presentado por el ecólogo de la vegetación Robert Whittaker para las menores altitudes de las montañas Issyk-Kil de Oregón y California, presentado en la figura 17.9. Entonces la competencia entre especies vegetales raramente afecta a un único recurso. Los experimentos R.H. Groves y J. de Williams, que examinan la competencia entre la población del trébol subterráneo y la achicoria dulce, en el apartado 13.7 y la figura 13.6, donde se demuestran claramente que existe una interacción entre la competencia tanto para recursos aéreos, luz, como subterráneos, agua y nutrientes. Esas diferencias en las adaptaciones están relacionadas con la adquisición de esos recursos, que cuando se encuentran en bajas cantidades, pueden dar patrones cambiantes de capacidad competitiva a lo largo de gradientes en los cuales estas dos clases de recursos covarían. Un ejemplo de esto sería cuando las plantas asignan más carbono a la producción de hojas y tallos, lo que proporciona un mayor acceso a recursos de la luz. De la misma manera, asignar más carbono a la producción de raíz aumenta el acceso al agua y a los nutrientes del suelo, pero limita la producción de las hojas y por ende la ganancia de carbono en la fotosíntesis. A medida que la disponibilidad de agua o nutrientes aumenta a lo largo del gradiente, como en la figura 17.9, la ventaja competitiva varía desde aquellas especies que están adaptadas a la baja disponibilidad del agua con una alta producción de raíces, hacia aquellas especies que asignan una mayor parte del carbono a la producción de hoja y al aumento de la altura. Por ende, estas requieren una mayor disponibilidad de agua para sobrevivir, como lo muestra la figura 17.10. Sin embargo, la interpretación puede complicarse al tratar con gradientes ambientales y comunidades en las cuales existen interacciones entre recursos y factores independientes de los recursos. Nancy Emery y sus colegas en la Universidad de Brown realizaron un número de experimentos de campo para identificar los factores responsables de los patrones de distribución de las especies en estas comunidades costeras. En sus experimentos incluyeron la adición de nutrientes, la eliminación de plantas vecinas y la realización de trasplantes recíprocos. Los resultados de los experimentos indican que los patrones de zonación son una interacción entre las capacidades competitivas de las especies para la obtención de nutrientes y la capacidad de las especies vegetales de tolerar un estrés físico en aumento. La marisma baja se encuentra dominada por Spartina alterniflora, cordelera de las marismas, un pastizal perenne con extensos rizomas. El límite superior de la Spartina alterniflora limita con la Spartin patens, heno de las marismas, que es un pastizal perenne, y que, en las elevaciones mayores de la marisma, se encuentra el Juncus gerardi, junco negro, un pastizal denso, tal y como se encuentra ilustrado en la figura 17.11. Estas diferencias en la frecuencia y duración de la inundación establecen un gradiente espacial de aumento de salinidad, inundaciones y niveles de oxígeno reducidos a lo largo de la marisma. Así, la menor distribución de cada especie se encuentra determinada por su tolerancia fisiológica al estrés físico, el que es impuesto por la inundación mareal. En contraste, los individuos de Spartina alterniflora y Spartin paten exhibieron un mayor crecimiento al ser trasplantados hacia los puntos más elevados de la marisma, en donde las plantas vecinas fueron eliminadas, pero fueron excluidas, por competencia, de estos puntos elevados de la marisma cuando se encontraban presentes plantas vecinas que no eliminadas. Estos resultados indican que la distribución superior de cada especie en la marisma fue limitada por la competencia. Por lo tanto, la variación espacial tanto en factores dependientes como independientes de los recursos que influyen directamente en los procesos fisiológicos dan lugar a patrones de zonación tanto en comunidades terrestres como acuáticas. Entonces los patrones de temperatura y humedad resultan de las variaciones regionales del clima y son los mayores determinantes de los patrones globales y regionales en la distribución de la vegetación y forman la base de la mayor parte de los sistemas de clasificación vegetal. A escala local, el clima interactúa con el suelo y la topografía e influye en los patrones de temperatura y humedad del suelo. La geología subyacente de un área interactúa con el clima e influye en las características del suelo como la textura, que, a su vez, la textura produce un efecto directo en la capacidad de retención de humedad del suelo, la capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases, lo que influye en la humedad y el ambiente nutricional de los vegetales. Del mismo modo, en los ambientes acuáticos, la profundidad del agua
la tasa de flujo y la salinidad son los gradientes ambientales más importantes que influyen directamente en la distribución y la dinámica de las comunidades. 17.6. La heterogeneidad ambiental influye en la diversidad de las comunidades. Como ya hemos visto, la estructura biológica de una comunidad refleja tanto su capacidad de las especies que la componen para sobrevivir y desarrollarse en las condiciones ambientales que prevalecen, como sus interacciones directas e indirectas, y esto nos ha proporcionado la comprensión de por qué la estructura biológica de una comunidad se modifica a medida que nos movemos en el paisaje desde la cima hasta el valle o desde la línea de la costa hasta aguas abiertas de un lago o una laguna. Sin embargo, las condiciones ambientales no son homogéneas dentro de una comunidad determinada. Esto lo demostró el ecólogo Philip Robertson y sus colaboradores en un experimento, donde cuantificaron la variación espacial del nitrógeno y la humedad del suelo en un campo agrícola abandonado en el sudeste de Michigan, que se ha convertido en una comunidad madura compuesta por una variedad de especies de matorrales, hierbas y arbustos. Ellos hicieron un muestreo detallado de una parcela de 0,5 hectáreas dentro de la comunidad, lo que reveló una considerable variación espacial tanto en la humedad como en el nitrato del suelo en esta escala espacial, con valores que variaban más que un orden de magnitud como se ilustra en la figura 17.2. Estudios similares han demostrado patrones comparables de variación ambiental a escala fina dentro de las comunidades boscosas, intermareales idénticas. Se ha demostrado que la heterogeneidad en el ambiente luminoso de un suelo boscoso producido por la muerte de los árboles grandes ha incrementado la diversidad de las especies de árboles en los ecosistemas boscosos. Por ende, el incremento en la luz disponible en los espacios permite la supervivencia y el crecimiento de las especies intolerantes a la sombra. Asimismo, la heterogeneidad en el ambiente del suelo de las comunidades de las praderas causadas por las excavaciones de los mamíferos pequeños da como resultado variaciones a pequeña escala en la composición de las especies vegetales. Uno de los mejores ejemplos de la influencia de la heterogeneidad ambiental proviene de la relación entre la estructura de la vegetación y la diversidad de las especies de aves, que para que un hábitat sea el adecuado para una especie de aves determinada, se relaciona con una variedad de necesidades específicas tales como alimento, protección y lugares para anidar. Debido a que estas necesidades varían entre las diferentes especies, la estructura de la vegetación tiene una marcada influencia en la diversidad de la vida de las aves dentro de la comunidad. El ya fallecido Robert MacArthur, de la Universidad de Princeton, fue el primer ecólogo que cuantificó la relación entre la heterogeneidad estructural de la vegetación y la diversidad de las especies animales que dependen de la vegetación como hábitat, midiendo la diversidad de las especies de aves y la heterogeneidad estructural de la vegetación en 13 comunidades en el nordeste de los Estados Unidos. MacArthur desarrolló un índice de diversidad de la altura del follaje. El valor del índice se incrementaba con el número de capas verticales y, por lo tanto, la altura máxima de la vegetación, así como la abundancia relativa de la vegetación, biomasa, dentro de las capas verticales, que, al comparar los dos índices, MacArthur halló una fuerte relación entre la diversidad de las especies de aves y el índice de la diversidad de la altura del follaje para las diferentes comunidades que se ilustran en la figura 17.13. 17.7. La disponibilidad de recursos puede influir en la diversidad vegetal dentro de una comunidad. En el capítulo 6a hemos analizado el papel de la disponibilidad de los nutrientes en los procesos vegetales. En general, el incremento de la disponibilidad de nutrientes puede sustentar niveles mayores de fotosíntesis, desarrollo vegetal y una mayor densidad de plantas por cada área. Michael Houston, un ecólogo de Oak Ridge National Laboratory en Tennessee, analizó la relación entre la disponibilidad de nutrientes y la riqueza de las especies en 46 selvas tropicales de Costa Rica. Él halló una relación inversa entre la riqueza de especies y un índice compuesto de la fertilidad del suelo TALI, como se muestra en la figura 17.14, en donde las comunidades de los bosques tropicales en suelos con menor disponibilidad de nutrientes podían albergar un gran número de especies de árboles, riqueza de especies, que las comunidades con suelos más fértiles.
lo llevo a elaborar una hipótesis donde la baja disponibilidad de nutrientes reduce el ritmo del desarrollo y puede mantener una menor densidad y biomasa de vegetación, es decir, que las especies que podrían dominar bajo una elevada disponibilidad de nutrientes no pueden realizar todo su potencial de crecimiento y biomasa, y como resultado no pueden desplazar a las especies de desarrollo más lento y menos competitivas. Otros investigadores, Besar y Harper, hallaron que dos especies vegetales herbáceas, la mostaza blanca, Synapsis alba, y el mastuerzo, Lepidium sativum, coexistían en un suelo menos fértil, mientras que la Lepidium fue llevada hasta la extinción por la sinapsis, bajo condiciones de alta fertilidad del suelo. Otro experimento realizado por Park-Grass comenzó a desarrollarse en el Rothamsted Experimental Station, en Gran Bretaña, en 1859, para examinar los efectos de los fertilizantes en el rendimiento y la calidad del heno en las praderas que eran permanentemente mantenidas. Este experimento se ha continuado durante más de 140 años. Comenzando con una mezcla uniforme de hierbas y otras especies herbáceas, se han aplicado varios tipos, cantidades y programas de fertilización en parcelas experimentales dentro del campo. Y los cambios comenzaron al segundo año y se incrementaron a través del tiempo, mostrando que las parcelas no fertilizadas son las únicas que mantuvieron la diversidad original de las especies que se habían plantado, ya que en todos los casos el número de especies fue reducido por la fertilización y las parcelas más fertilizadas fueron dominadas solo por algunas pocas especies de hierbas. Estos experimentos dejaron pocas dudas de que las modificaciones en la disponibilidad de los nutrientes pueden alterar en gran medida la composición y la estructura de las especies vegetales. En las comunidades. Pero, ¿cuál es el proceso que causa esta disminución en la diversidad? El ecólogo James Cahill, de la Universidad de Alberta, Canadá, examinó el modo de la naturaleza de la competencia en las comunidades de la pradera cambia a lo largo del gradiente de disponibilidad de los nutrientes. Su trabajo indica que las competencias para los recursos subterráneos y para los aéreos difieren de un modo muy importante, ya que la competencia para los recursos subterráneos es de manera simétrica por el tamaño, debido a que la absorción de nutrientes es proporcional al tamaño del sistema de raíces de las plantas. La competencia simétrica se produce cuando los individuos compiten en proporción a su tamaño, donde las plantas grandes causan una gran disminución en el desarrollo de plantas más pequeñas, y plantas pequeñas apenas si les hacen cosquillas a las grandes debido a que causan una pequeña, pero proporcional a su tamaño, una disminución en el desarrollo de plantas más grandes. Por el contrario, la competencia por la luz, aérea, es generalmente unilateral o asimétrica por el tamaño, con plantas más grandes que tienen una ventaja desproporcionada en la competencia por la luz y producen sombra, sobre las más pequeñas, lo que resulta en diferencias iniciales de tamaño que se acrecientan con el tiempo, y bajo condiciones de baja disponibilidad de nutrientes, el ritmo de desarrollo, el tamaño y la densidad de las plantas es bajo para todas las especies. Ahora bien, volviendo a la pregunta anterior, ¿cuál es el proceso que causa esta disminución en la diversidad? La respuesta se debe a que la competencia es principalmente subterránea y, por lo tanto, es simétrica, y a medida que la disponibilidad de nutrientes aumenta, el ritmo de desarrollo, el tamaño y la densidad aumentan. Por esto, las especies que pueden mantener un alto nivel de fotosíntesis y desarrollo muestran un aumento desproporcionado en el tamaño. En resumen, aquellas especies que pueden lograr altos índices de crecimiento y estatura bajo condiciones de elevada fertilidad de los suelos, finalmente superan y desplazan a las especies de desarrollo más lento y de menor altura, reduciendo la riqueza de especies de la comunidad. Cuestiones de ecología, remaches o redundancia. La actividad humana, principalmente la dirigida a destruir los hábitats, genera un impacto considerable en la diversidad biológica del planeta. Actualmente, atravesamos una etapa de extinciones en masa, y las estimaciones de las tasas de extinción anuales llegan a los millares de especies. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de esta pérdida de especies en el funcionamiento de las comunidades de la Tierra y los ecosistemas? Y, ¿generará la pérdida de especies de una comunidad un efecto dominó, que pueda resultar en la extinción de otras especies, o que incluso quizás pueda cambiar la naturaleza de ecosistemas completos y la capacidad de estos para proporcionar servicios humanos esenciales? Dos modelos contradictorios han sido propuestos, que tratan estas cuestiones teniendo en cuenta la importancia de la diversidad biológica en las comunidades ecológicas. En 1981,
los ecólogos Paul y Anne Ehrlich, de la Universidad de Stanford, propusieron una hipótesis que luego fue conocida como el modelo de los remaches. Según la hipótesis de Ehrlich, la diversidad de las especies dentro de una comunidad es análoga a los remaches de un avión, y cada especie juega un papel importante en el funcionamiento del sistema completo. Por lo tanto, la pérdida de un remache debilita al avión de una manera pequeña pero perceptible, y finalmente, el efecto combinado resulta en una pérdida brusca de la integridad estructural y el avión se caerá. Esta visión de la comunidad subraya la importancia de las interacciones entre especies. Incluso la pérdida de una única especie, como, por ejemplo, un depredador clave, podría generar un efecto dominó a lo largo de toda la comunidad, con resultados devastadores. Una década más tarde, el ecólogo Brian Walter de Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization propuso una hipótesis contraria. Esta hipótesis, conocida como el modelo de la redundancia, afirma que la mayor parte de las especies son superfluas. En lugar de funcionar como remaches, las especies se parecen más a los pasajeros de un avión y solo algunos pasajeros clave, especies clave, son necesarios para mantener el funcionamiento del sistema. Según el modelo de Walter, las especies pueden ser clasificadas en grupos funcionales basados en el papel que cumplen. Las especies que se encuentran dentro de cualquier grupo funcional pueden ser catalogadas como especies redundantes. Esta visión de la estructura subraya la importancia de los grupos funcionales en el control de la estructura y la función de la comunidad más allá de las especies individuales. La única pérdida de cualquier especie dentro de un grupo funcional provocaría un efecto pequeño, si no nulo, en la comunidad. Por lo tanto, es la pérdida de un grupo funcional la que generará un efecto dominó en la estructura de la comunidad. Si una especie depredadora se elimina de la comunidad, otra especie tomará su lugar. La pregunta clave se convierte en cuánta es la redundancia existente dentro de la comunidad. Como suele suceder al oponer hipótesis en la ciencia, existen pruebas empíricas y experimentales que apoyan a ambos puntos de vista de la estructura de la comunidad. Existen pocas dudas de que algunas especies, a menudo dominantes, juegan un papel crucial en las comunidades y de que su eliminación generaría un efecto dramático tanto en la estructura como en el funcionamiento de la comunidad. Por otro lado, las comunidades no son como un castillo de naipes, donde la eliminación de cualquier especie generará un efecto dominó y hará que el avión se caiga del cielo. Perfil de investigadores. Sally de Hacker del Departamento de Zoología en la Universidad del Estado de Oregón, Corvallis, Oregón. Las comunidades vegetales de las marismas son ideales para examinar las fuerzas que estructuran las comunidades naturales. Están dominadas fundamentalmente por un pequeño número de especies vegetales que forman diferentes patrones de zonación, y la distribución hacia el mar de las especies vegetales de las marismas se establece debido a sus condiciones físicas tales como los suelos anegados y su elevada salinidad, mientras que los límites terrestres generalmente se establecen gracias a interacciones competitivas. Para examinar el papel que cumplen las interacciones entre las plantas y el ambiente físico en la zonación vegetal de las marismas, Hacker se centró en los límites terrestres de las marismas de Nueva Inglaterra. Los límites de las marismas terrestres están dominados por el matorral perenne de Iva frutescens, saúco del marjal, mezclado con Juncus gerardi, junco negro, una especie perenne, que también domina las menores altitudes de la marisma. Algunos estudios anteriores han demostrado que Iva es relativamente intolerante a la salinidad elevada y a las condiciones de anegación de los suelos. Hacker sugirió la hipótesis de que los efectos modificadores de Juncus en el ambiente del suelo funcionan, extendiendo la distribución de Iva en dirección al mar. Para probar esta hipótesis, se aplicaron 3 tratamientos para seleccionar de forma aleatoria varios matorrales adultos de Iva en el límite hacia el mar de la zona del Iva. Los 3 tratamientos fueron diseñados para examinar los efectos de los vecinos de Juncus en Iva adultos ya establecidos. 1. Todos los juncos en un radio de 0,5 metros alrededor de cada IVA fueron cortados a nivel del suelo, denominado eliminación del vecino o EV. 2. Todos los juncos fueron cortados, como en la eliminación del vecino, y luego el suelo fue cubierto con un tejido permeable al agua al cual se denominó como eliminación del vecino sombreados o EVS. 3. Grupo de control. El uso de la tela en el tratamiento de eliminación del vecino sombreados
Imita los efectos de la sombra que proyecta Juncus en la salinidad del suelo sin los efectos de transporte de oxígeno hacia la rizosfera que ocasiona Juncus, incremento de oxígeno en el suelo. Se registró todos los tratamientos durante un periodo de 2 años. Y se observó que la eliminación de Juncus produjo más del doble de salinidad en el suelo, en contraste con otros tratamientos, y condujo a una caída en la magnitud del redox del suelo, indicando que la presencia de Juncus funciona incrementando los niveles de oxígeno del suelo. Como las parcelas con sombra sin Juncus en el tratamiento, eliminación del vecino sombreados, evitaban el aumento de salinidad, pero no influían en el redox del suelo, los tratamientos, eliminación del vecino y eliminación del vecino sombreados. Separaron los efectos causados tanto por la barrera salina y la oxidación del suelo y aquellos causados solo por la oxidación del suelo. Tanto el nivel de fotosíntesis como la producción de hojas de los individuos de IVA en el tratamiento donde los vecinos Juncus fueron eliminados, eliminación del vecino, disminuyó significativamente en comparación con los tratamientos de eliminación de los vecinos sombreados, EVS, o el grupo control C. Estos resultados demuestran que la salinidad del suelo es el primer factor que ejerce influencia en la actuación de IVA a lo largo del gradiente, y que la presencia de Juncus, con su capacidad superior para resistir el estrés a la anegación y a la sal, modifica las condiciones físicas de tal modo que crea un ambiente acogedor para IVA, y les permite a las especies extender su distribución hacia hábitats intermareales más bajos. La interacción IVA-Juncus tiene consecuencias interesantes para los niveles tróficos superiores en las marismas, ya que los insectos más comunes que viven en IVA son los pulgones, Uroleucon ambroisae, y sus depredadores, la mariquita Hippodamia convergens y Adalia bipunctata. De manera interesante, los pulgones son más abundantes en individuos cortos de IVA y que han detenido su desarrollo de la zona intermareal más baja. Los matorrales de IVA más altos que crecen en la zona intermareal superior se deben a que las mariquitas prefieren las estructuras altas, y el aumento en la depredación de las plantas altas restringe los pulgones a las plantas de IVA de peor calidad en las marismas. Estos hallazgos dieron lugar a la formulación de la hipótesis que postula que la interacción IVA-Juncus es fundamental para el mantenimiento de las poblaciones de pulgones en la marisma. Para investigar esta hipótesis, Clacker examinó la abundancia de pulgones y mariquitas en los individuos IVA con tratamiento C y sin vecinos Juncus, tratamiento EV. El resultado indica que los Juncus vecinos influyen en IVA atrofiadas al hacerlas menos perceptibles para los pulgones que las colonizan, así como para sus depredadores, aunque al retirar a los individuos Juncus vecinos se aumentó la proporción de individuos IVA colonizados por pulgones. El nivel de crecimiento de la población fue negativo en los individuos IVA sin vecinos, lo que indica que la calidad del alimento de las plantas IVA hospedadoras disminuye de tal modo que los pulgones no pueden producir la cantidad suficiente de descendientes como para reponerse. Gracias por ver.